La Guerra Fría fue mucho más que una carrera armamentística. Fue un duelo de sombras, una competencia secreta donde la ciencia y la locura se mezclaban sin líneas claras. En los laboratorios subterráneos de la Unión Soviética, mientras se fabricaban armas nucleares y se diseñaban satélites, también se abrían puertas que nunca debieron tocarse. Puertas hacia la mente humana. Porque en un mundo donde cada ventaja contaba, mantener a un soldado despierto, lúcido y operativo durante días parecía una herramienta de poder tan valiosa como un misil intercontinental. Y fue allí, en medio de la paranoia del siglo XX, donde nació uno de los experimentos más oscuros jamás narrados, el experimento ruso del sueño. Según documentos que circularon décadas después, clasificados y censurados hasta borrarse de la historia oficial, un grupo de científicos soviéticos fue asignado a una investigación que pretendía llevar al cuerpo humano más allá de sus límites biológicos. La premisa era simple y brutal. ¿Qué ocurre cuando un ser humano es privado de sueño durante días, semanas, hasta el borde de la muerte? Y más aún, ¿puede un compuesto químico mantenerlo consciente sin colapsar? Para responder, eligieron un escenario frío, claustrofóbico y despiadado. Una cámara hermética en un laboratorio militar, aislada del exterior, donde cada respiro sería controlado. Los sujetos fueron prisioneros políticos, 5 en total, hombres jóvenes condenados a trabajos forzados, arrancados de los gulags con la promesa de que si cooperaban serían liberados. No sabían que la promesa era un anzuelo vacío. Al ingresar a la cámara, se cerraron tras ellos con puertas de acero, dejando solo una rendija de vidrio blindado y un sistema de micrófonos y cámaras para monitorearlos las 24 horas. La habitación estaba equipada con literas, raciones enlatadas suficientes para un mes, libros y baños rudimentarios. Todo lo que parecía necesario para sobrevivir, excepto lo más importante, el descanso. Los investigadores les explicaron que serían expuestos a un gas experimental, un estimulante diseñado para mantenerlos despiertos sin afectar sus funciones cognitivas. Los sujetos asintieron, algunos con desconfianza, otros con resignación. Al cabo de las primeras horas nada parecía anormal. Conversaban entre ellos, bromeaban con la idea de que saldrían libres, fumaban cigarrillos y se adaptaban a la atmósfera artificial. El gas circulaba sin olor ni sabor, llenando la cámara como una presencia invisible que pronto comenzaría a devorar sus mentes. El primer día pasó sin incidentes. El segundo también. En el tercero, el agotamiento comenzó a notarse en sus cuerpos, aunque la droga les impedía cerrar los ojos. Sus pupilas estaban dilatadas, sus movimientos se volvían bruscos y sus conversaciones cada vez más intensas. Los científicos anotaban en sus registros: nivel de actividad normal, ligera irritabilidad, sin signos de somnolencia. Desde fuera, los observaban como si fueran ratas de laboratorio, indiferentes al hecho de que esos hombres eran seres humanos al borde de lo desconocido. Al quinto día la tensión ya era palpable. Los sujetos hablaban sin cesar, a veces entre ellos, a veces consigo mismos. Sus voces se superponían como un coro desordenado que resonaba en los micrófonos. Uno de ellos comenzó a escribir compulsivamente en las páginas de los libros, llenando párrafos enteros con frases sin sentido, símbolos repetidos una y otra vez. Otro caminaba en círculos durante horas, murmurando en voz baja lo que parecían oraciones. El gas los mantenía despiertos, pero no había forma de controlar hacia dónde se desviaba su mente. Para el día 7, la cámara se había convertido en una olla a presión. Los prisioneros discutían, gritaban y luego reían sin motivo. Uno se aferraba a la cama como si temiera que lo arrancaran de ella. Otro golpeaba las paredes con los puños hasta hacer sangrar sus nudillos. Los científicos observaban en silencio, anotando: alteraciones severas del comportamiento, ansiedad creciente, episodios de agresividad intermitente. El experimento apenas comenzaba y ya se estaba deslizando hacia un terreno que nadie había previsto. En el día 9, el ambiente se volvió aún más oscuro. Los micrófonos captaban susurros constantes, conversaciones que no parecían dirigidas entre ellos, sino a alguien más, alguien que no estaba en la habitación. Uno de los sujetos comenzó a gritar durante horas hasta desgarrarse las cuerdas vocales. Los demás no lo ayudaron. Al contrario, se quedaron mirándolo en silencio como si observaran un espectáculo inevitable. El gas seguía fluyendo. Nadie dormía. Nadie podía dormir. Y con cada hora que pasaba, la frontera entre la vigilia y la locura se borraba un poco más. Al 10º día, los científicos notaron algo perturbador. Los prisioneros ya no se quejaban de estar despiertos.
Sus ojos, hundidos y rodeados de sombras oscuras, miraban fijamente a las cámaras, como si supieran que eran observados. La irritabilidad se transformó en calma, pero no una calma humana, sino algo vacío, inhumano. Sus movimientos eran lentos, mecánicos, como si obedecieran a un ritmo interior desconocido. Cuando se les preguntaba si querían descansar, respondían con frases inquietantes. No necesitamos dormir, estamos despiertos de verdad, nunca más cerraremos los ojos. Ese fue el punto donde los registros se vuelven incompletos, tachados, fragmentados. Se habla de un silencio inquietante dentro de la cámara, de sujetos que dejaban de interactuar entre ellos para sentarse, inmóviles, murmurando palabras inaudibles. Los micrófonos captaban lo que parecían cánticos, frases repetidas una y otra vez en idiomas que los investigadores no pudieron reconocer. El gas, diseñado para mantener la mente activa, había abierto una puerta que nadie sabía cómo cerrar. La primera fase del experimento, que debía durar 15 días, ya había superado todos los límites éticos, aunque la palabra ético no tenía lugar en un sótano soviético de la Guerra Fría. Lo que los científicos estaban observando no era solo privación de sueño, era algo mucho más profundo, la disolución de la mente humana bajo la presión de una conciencia que nunca descansa. Y aunque aún faltaban días para el colapso total, los signos de lo que vendría ya estaban escritos en la piel demacrada y en las miradas vacías de esos 5 hombres atrapados en la cámara hermética. Porque el sueño no es un lujo, es una frontera. Y ellos estaban cruzándola, arrastrados por un gas que transformaba cada segundo en un paso más hacia el abismo. Afuera, los científicos observaban en silencio. Adentro, la locura comenzaba a germinar. La segunda fase del experimento comenzó cuando el silencio se volvió insoportable. Durante los primeros días, los prisioneros habían gritado, discutido y hasta implorado por descanso. Ahora simplemente callaban. Pasaban horas sentados, inmóviles, con la mirada perdida en las paredes metálicas de la cámara. Sus labios se movían, pero las palabras apenas eran susurros. Los micrófonos, de vez en cuando, captaban frases sueltas. Ya no somos los mismos. El sueño es la muerte. Escuchan lo que decimos. Los científicos anotaban sin entender. Lo que antes parecía agotamiento, ahora se transformaba en una calma enferma, como si el gas hubiera vaciado toda humanidad de sus cuerpos. El día 11 se registró el primer colapso de cordura evidente. Uno de los prisioneros comenzó a correr en círculos, gritando que la cámara estaba ardiendo aunque la temperatura se mantenía estable. Se golpeaba contra las paredes metálicas hasta dejar manchas de sangre y cuando sus compañeros intentaron detenerlo, no opusieron resistencia, simplemente lo observaron con una frialdad animal, como si lo que ocurría no les perteneciera. Los guardias quisieron intervenir, pero los investigadores ordenaron esperar. Observación ante todo, escribieron en los reportes. La consigna era clara, ningún sufrimiento debía interrumpir el estudio. En el día 12 la cámara olía a sudor, sangre seca y metal. Las raciones de comida comenzaban a acumularse intactas en las mesas. Ninguno parecía tener hambre. Sus cuerpos estaban demacrados, pero no pedían alimentos. Sus ojos estaban abiertos, inyectados en sangre, incapaces de cerrarse aunque quisieran. El gas seguía fluyendo sin interrupción. Los investigadores lo registraron con una frase inquietante. Rechazo absoluto al sueño, rechazo absoluto a la comida. Era como si la voluntad humana hubiera desaparecido, reemplazada por una fuerza desconocida que los mantenía de pie. El día 13 la violencia se desató. Un prisionero atacó al otro sin motivo aparente, desgarrándole la piel del brazo con los dientes. El agredido no gritó, no intentó defenderse, solo lo miró, con una calma que heló la sangre de los observadores. El atacante continuó hasta que sus labios estuvieron cubiertos de sangre. Luego se sentó, respirando con dificultad, y volvió al silencio. La cámara estaba teñida de rojo. Nadie intervino. Nadie pidió ayuda. Era como si la humanidad hubiera quedado encerrada fuera, y lo que quedaba dentro fueran solo cascarones vacíos. Las notas de los investigadores empezaron a volverse erráticas, escritas con frases cortas, tachaduras y símbolos. Un fragmento recuperado años después describe: ya no responden a preguntas básicas, rechazan agua, no se duermen, no se tumban, hablan entre ellos en voz baja, pero al preguntarles repiten lo mismo: debemos permanecer despiertos. Esa obsesión, debemos permanecer despiertos, se convirtió en un mantra repetido cada vez con más frecuencia, hasta saturar los micrófonos con susurros mecánicos. El día 14 se produjo lo que luego sería descrito como el apagón humano.
Los sujetos comenzaron a desgarrar los colchones, arrancando trozos de tela y espuma, utilizándolos para cubrir las rejillas de ventilación como si intentaran detener el flujo del gas. Pero no lo lograron. La presión en la cámara subió, el aire se volvió más denso, y en el interior solo se escuchaban jadeos y golpes contra el metal. Fue entonces cuando los investigadores tomaron la decisión de intervenir. Ordenaron abrir la compuerta para evaluar la situación. Lo que vieron, según los informes fragmentados, fue un escenario imposible de describir con palabras científicas. La cámara estaba cubierta de sangre y restos de tejido. Algunos de los prisioneros se habían automutilado, arrancando pedazos de piel y carne. Habían usado las uñas hasta que se quebraron, dejando surcos en sus propios cuerpos. 2 estaban en el suelo, inconscientes o muertos, rodeados de charcos oscuros. Los otros 3, en cambio, se encontraban de pie, erguidos, con la mirada fija en los científicos que abrían la compuerta. Sus ojos abiertos de par en par, sus labios curvados en algo que parecía una sonrisa. Uno de ellos dio un paso adelante y pronunció con voz ronca: «No nos quiten el gas. Queremos permanecer despiertos». Los guardias retrocedieron horrorizados. Los investigadores, divididos entre el deber científico y el instinto de supervivencia, no sabían qué hacer. Habían esperado ver víctimas destrozadas por la privación de sueño, pero lo que tenían delante eran seres distintos, criaturas que parecían habitar un límite extraño entre la vida y la muerte. Sus cuerpos rotos aún se mantenían en pie, su voluntad era inquebrantable, y lo único que exigían era continuar despiertos. Los informes se detienen allí, con frases incompletas y páginas arrancadas. Algunos documentos señalan que los guardias entraron armados para contener a los sujetos, que hubo disparos, que la sangre corrió por las paredes metálicas. Otros mencionan que al intentar retirar a los sobrevivientes, estos se resistieron con una fuerza sobrehumana, necesitando varios hombres para sujetarlos. Lo único en lo que todos coinciden es en las palabras que repetían, una y otra vez: «No nos apaguen, debemos permanecer despiertos». A partir de ese momento, el experimento dejó de ser ciencia y se transformó en pesadilla. El gas, lejos de mantenerlos lúcidos, los había llevado a un estado irreconocible. Su humanidad había desaparecido. Y los científicos, frente a lo que habían creado, entendieron demasiado tarde que habían cruzado un límite que nunca debieron tocar. El aire en el laboratorio se volvió irrespirable después de que abrieron la compuerta. El hedor metálico de la sangre mezclado con el gas experimental impregnaba las paredes, los uniformes y la piel de los soldados que se atrevieron a entrar. Lo que encontraron adentro no podía clasificarse con términos médicos ni con parámetros científicos. Eran 5 prisioneros cuando comenzó el experimento, pero en ese momento solo quedaban 3 en pie, irreconocibles, convertidos en sombras de lo que alguna vez fueron. Sus cuerpos estaban cubiertos de cortes y heridas autoinfligidas, piel arrancada en tiras, músculos expuestos y huesos visibles, y sin embargo seguían caminando. El instinto humano habría colapsado hace días, pero allí estaban de pie, exigiendo más gas, más vigilia, más horas en ese estado antinatural. La escena era tan absurda que los guardias creyeron estar frente a espectros en vez de hombres. Al intentar reducirlos, se desató una violencia que los registros oficiales describen con frases incompletas y tachadas. Gritos, disparos, forcejeos, soldados derribados como muñecos. Uno de los prisioneros fue finalmente abatido a balazos, pero tardó minutos en caer, como si su cuerpo se resistiera a aceptar la muerte. Los otros 2 fueron inmovilizados con una brutalidad desesperada, atados a camillas metálicas y trasladados a una sala médica para su evaluación. Los informes de los médicos que los examinaron son aún más perturbadores que las imágenes de la cámara. A pesar de las lesiones mortales, sus signos vitales se mantenían estables. Sus corazones latían con fuerza normal, sus pulmones se expandían con un ritmo perfecto y sus cerebros mostraban una actividad eléctrica superior a la normal. Lo imposible estaba sucediendo. Los cuerpos estaban destruidos, pero la vida se aferraba a ellos con una intensidad inexplicable. Al intentar sedarlos para operarlos, los prisioneros se resistieron con una fuerza sobrehumana, rompiendo correas y fracturando huesos de los médicos que intentaban sujetarlos. Sus voces, roncas y desgarradas, repetían la misma súplica: «No nos duerman, no nos apaguen». Uno de los sobrevivientes, entre jadeos y sangre, pronunció una frase que quedó grabada en los documentos que circularon años después: «El sueño es muerte. Ustedes no entienden. Nosotros somos la conciencia pura. Mientras no durmamos, somos eternos». Los médicos, aterrados, continuaron con la cirugía sin anestesia porque el sujeto no lo permitía. Lo abrieron en canal, repararon órganos desgarrados, suturaron venas
y él permaneció consciente, observándolos con ojos vidriosos, sonriendo mientras repetía que no lo dejaran dormir. Esa escena fue descrita por uno de los cirujanos como el acto más antinatural jamás presenciado por un ser humano. Los superiores ordenaron ejecutar a los prisioneros para cerrar el proyecto de inmediato, pero los científicos se opusieron. Querían ver hasta dónde llegaba aquel fenómeno. El gas parecía haber desatado algo oculto en la mente, un estado que trascendía las leyes biológicas. Entre discusiones y órdenes contradictorias, el tiempo se agotaba. Los prisioneros, debilitados pero aún conscientes, exigían continuar despiertos. Uno de ellos, antes de morir desangrado, dijo con voz ronca: «El dolor no es nada. Lo que hay detrás del sueño es peor». El último sobreviviente fue interrogado. Sujetado a su camilla, con respiración asistida y ojos que no parpadeaban, escuchó la pregunta directa de un oficial soviético. «¿Qué son ustedes? ¿Qué hemos liberado con este experimento?». La respuesta fue un susurro que heló a todos los presentes. «Somos ustedes, pero desnudos. Somos lo que siempre habita detrás de sus ojos. Somos lo que despierta cuando cierran los suyos». Instantes después, los equipos de seguridad ejecutaron la orden final. Se cortó el suministro del gas, se desconectaron las máquinas y los sobrevivientes fueron silenciados. Los archivos fueron sellados, las notas destruidas, las fotografías enterradas bajo capas de secreto militar. Oficialmente, el experimento nunca existió. Extraoficialmente, los rumores se extendieron como un veneno, viajando en susurros entre científicos, militares y luego, con los años, filtrándose al mundo exterior en forma de historias fragmentadas. Décadas más tarde, cuando la Unión Soviética ya no existía, copias borrosas de documentos comenzaron a circular en foros oscuros, mezclando verdad y ficción. Algunos aseguraban haber visto microfilms originales. Otros decían que los informes eran solo una cortina de humo para encubrir experimentos aún peores. Pero en todos coincidía la misma imagen. 5 hombres encerrados, un gas invisible y una frase repetida hasta el delirio: «Queremos permanecer despiertos». El experimento ruso del sueño se transformó en leyenda urbana, en creepypasta, en mito digital. Pero lo que lo hace tan perturbador es que encaja demasiado bien en el contexto de la Guerra Fría, cuando todo era posible, cuando el ser humano era reducido a un recurso que podía ser manipulado hasta romperse. ¿Fue real? ¿Fue un invento literario convertido en fenómeno global? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que cada versión del relato nos recuerda algo inquietante. No hay tortura más brutal que arrebatarle al hombre el derecho a dormir. En el fondo, el experimento no trata de un gas, ni de un sótano soviético, ni de documentos desclasificados. Trata de un miedo universal. ¿Qué ocurre cuando permanecemos demasiado tiempo despiertos? Cuando la mente empieza a resquebrajarse y lo que emerge ya no somos nosotros. Quizás por eso la historia nunca muere, porque todos conocemos ese límite. Todos hemos sentido en la madrugada que los pensamientos se vuelven más oscuros, más densos, más irreales. El experimento ruso del sueño solo llevó esa sensación al extremo. El archivo negro se cierra con un silencio cargado de preguntas. ¿Fue ciencia o ficción? ¿Un hecho olvidado por la historia o una invención diseñada para asustar? La respuesta quizás no importa, porque cada vez que alguien escucha esta historia, cada vez que se repite en voz baja, revive el miedo que no necesita pruebas, el miedo a lo que somos cuando el sueño nos abandona.